Hoy te platicaremos que se revela lo lamentable que más de 9 millones de mexicanos que estudiaron o que tienen licenciatura o maestría viven en la pobreza. Te diremos cuánto ganan, qué necesitan hacer para poder salir adelante. Y también vamos a hablar de la mentira más grande que por mucho tiempo nos han estado diciendo. Vamos a ver también en qué está fallando el gobierno, en qué están fallando las universidades, los empresarios y nosotros como ciudadanos. Todo eso junto con las diversas reacciones que se han generado en redes sociales y nuestra espinosa postura, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, somos Caro García y Saúl Soltero y hoy te presentamos. Es lamentable, más de 9 millones de mexicanos con licenciatura y maestría viven en mucha pobreza. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy estoy contento de estar al lado de mi amiga Caro García del canal Patria 24/7, que si no se han suscrito, vayan y véanlo. Voy a dejarles un link de un interesante y espinoso video, tanto en la descripción como en el primer comentario. Y hoy vamos a abordar en conjunto un tema preocupante que nos involucra a todos, a gobierno, a universidades, pero sobre todo a nosotros como ciudadanos, porque existen muchos rumores, muchos mitos que nos hacen caer desgraciadamente en desinformación, pero sobre todo en autoperjudicar. Pero miren, yendo directamente al grano, tomemos como referencia esta nota de Publímetro, la cual está titulada "En pobreza, más de 9.3 millones de mexicanos con licenciatura y maestría". Existen más de 9 millones de mexicanos con estudios de licenciatura y hasta maestría que viven en condiciones de pobreza y precariedad económica. La mayoría de ellos y ellas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y para darnos una idea, esto es aproximadamente 2.700 pesos a 5.400 pesos mensuales. Tomemos en cuenta que muchas familias tienen que pagar renta, luz, agua, teléfono, mantienen a 1 o 2 hijos, tienen que pagar escuelas, que ya les hace falta un cuaderno, que el libro, que el lápiz, que esto, los gastos de transporte, se van siendo pequeñas fugas que van absorbiendo todo el salario mensual. Incluso hay personas que o trabajan la pareja completa o personas que se avientan 1 o 2 trabajos al día, lo cual pues genera obviamente algunas repercusiones dentro del hogar. Sí, es sumamente lamentable esta cruda realidad. Ahí queda por el suelo ese mito de que, mira, debes de estudiar para que algún día puedas salir adelante. Sí, claro, es importante estudiar. Sin embargo, hoy estamos viendo que no es garantía el poder vivir bien, tener una licenciatura, tener una maestría. Uno de los detalles que seguramente tú, Caro, ustedes, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, han notado en casa, que ganando estos 2.700 o 5.400, en caso de ganar un salario mínimo o 2 salarios mínimos al día, estamos hablando de que pues es fundamental o es necesario que tenga que trabajar pues el otro miembro de la familia, la esposa, el esposo, porque de lo contrario pues no alcanza, como bien lo mencionabas, para todos los gastos que existen en una familia. Y de ahí fundamental que no solamente trabajar, sino también algo que me preocupa, algo que desencadena también una broncota, es el hecho mismo del cuidado de los chilpayates, que se queden con los abuelos, el que se queden en una guardería o una estancia, en donde sea que se queden, pues ya implica el que los propios padres necesiten reducir el tiempo de calidad, de educación, de cuidado que puedan hacer o tener sobre ellos, porque pues no alcanza, no está tan fácil. Pues es algo que necesitamos conocer, hacer conciencia, pero sobre todo ver las formas para poder salir adelante. Por otra parte, no debemos perder de vista que mucho se ha mencionado en estos tiempos la palabra del neoliberalismo como culpable. Lo ha dicho López Obrador en las mañaneras. Muchas personas también ya lo dicen como lenguaje común. Y ojo, vale la pena no perder de vista cuál es el concepto. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil hablar, muchas veces es fácil decirlo, pero para estar todos en este contexto, miren, el significado correcto del neoliberalismo se basa en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por los que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Esto, en otras palabras, significa que estas otras fuerzas generalmente se refieren a los gobiernos, que según se cree impiden que los mercados lleguen al equilibrio. Haber dicho en palabras de Cristiano, el neoliberalismo se trata de decirle: a ver, tu gobierno, no te metas
metas, no nos regules, no nos digas cuánto debemos de poner como salario, nosotros solitos como empresarios podemos. Y ojo, así se permitió, esa fue la teoría, esa fue la aplicación durante todos estos gobiernos prinosáuricos, priistas, panistas, y ahí tenemos los resultados, salarios muy miserables, pero no había de otra, o era eso, o era simplemente no tener ni para comer. Y ahora que durante el gobierno de López Obrador sí se ha hecho un aumento importante, el más importante en el salario mínimo de los últimos 25 años, se está rompiendo con esa costumbre neoliberal de dejar a que las empresas hicieran lo que quisieran. Por eso es importante también que sí exista una injerencia gubernamental, pero sobre todo también que los empresarios tengan una pizca de abuela y que vean que si tienen salarios miserables van a haber problemas al por mayor, va a haber más inseguridad, va a haber más mexicanos infelices que no les alcance ni para el mínimo, va a haber menos desarrollo tanto social, comunitario, pero sobre todo también nacional. Y eso que tú dices, Saúl, es muy cierto, pero hay una frase que en lo particular me molesta muchísimo. Muchas veces escuchamos que las personas dicen que la gente es pobre porque quiere. A ver, a nadie, absolutamente a nadie le gusta estar batallando para pagar sus deudas, para poder comer, para poder tener una vida decente. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que la gente es pobre porque quiere? Vamos a ver un poco más de esta información. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, un niño de una familia pobre necesitaría por lo menos 5 generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos, en promedio en los países que forman parte del organismo. Es decir, tienen que pasar muchos años, muchas generaciones para que vaya eliminándose la pobreza de una familia. La movilidad social se entiende como el movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. En el caso de México, el reporte establece que el país parece tener relativamente menos movilidad que otros países en América Latina o economías emergentes. Sí, es responsabilidad de los empresarios, también es responsabilidad de que el gobierno esté como más atento en este tipo de temas para que los empresarios no nos salgan con esa gachada a la gente, a los mexicanos, pero también conlleva una responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros. Sí, así es muy interesante este tema, hay muchos factores como bien lo mencionas mi querida Caro, y me gustaría que viéramos las diversas reacciones que se han generado sobre este tema. Y siento que hay muchas cosas que podemos analizar. Por ejemplo, decía Mariana Ocana, bueno, eso no es nuevo, sigue pasando, aprender es solo una satisfacción en la vida y lo mismo los títulos nada más. Yo coincido en parte con lo que dice Mariana, que el solo hecho de tener una licenciatura o una maestría no es garantía de tener una mayor calidad de vida. Sin embargo, sí es fundamental, sí es importante que estudiemos, que tengamos esta cultura para saber qué es lo que pasa en nuestro país, no permitir que de la ignorancia se puedan aprovechar muchos políticos como ya ha sucedido durante tanto tiempo, pero también sí debe de ser un factor el conocimiento para ver qué formas, qué alternativas tenemos como ciudadanos para poder mejorar la calidad de vida. También es interesante este otro comentario, el que dice: lamentable, hoy en día la preparación profesional no es una garantía de una buena vida, y contrario a lo que mucha gente piensa que entre más estudios, que si te avientas la maestría, que si te avientas el doctorado, tienes garantizado un mejor puesto, un mejor salario, pero también es cierto que algunas empresas, con tal de no pagarte por tus conocimientos, por tu preparación, prefieren no estarte contratando entre más estés preparado, o prefieren contratarte con un sueldo muy bajo en comparación a lo que tú necesitas o lo que tú te has ganado o lo que tú crees que es necesario por lo que tú has estudiado. Sí, ese es un muy buen punto. A veces hay muchas canalladas de empresas que dicen, mira, en vez de pagar uno de 12 prefiero pagar 2 de 6, o en vez de uno de 20, 4 de 5, y pues termina siendo también muy grave, muy perjudicial. Decía Francisco León lo que el neoliberalismo nos dejó, y creemos que sí tiene mucha razón por lo que ya les explicaba, por ver cómo los empresarios han aprovechado y han dejado estos salarios miserables.
pobres. También decía Keila, son pobres porque quieren, no se prepararon lo suficiente. El inmaculado libre mercado sabe premiar el esfuerzo, bla bla bla. Wow, esta es una gran verdad lo que dice Keila. Cómo nos engañaron toda la vida con esta frase, que ya lo veíamos en el estudio que nos mostraba Caro. No es una cuestión de simplemente querer o no querer. Está más que demostrado que a pesar de que se le ponga el esfuerzo, a pesar de que existan mayores condiciones de gobierno, de intervención gubernamental, empresarial y personal, son 5 las generaciones que se necesitan para que una familia de pobreza salga y entre a ser considerada una familia de clase media. Por eso no está tan fácil como quisiéramos, no está tan fácil como se dice. También hay este otro comentario que dice Irina. No sé qué es preocupante, esos salarios de miseria o proliferación de universidades, Patito, cuyos egresados no logran cumplir con los perfiles de puesto ni tienen desempeño necesario. También es otro argumento que me parece muy importante. Muchas veces uno cree que por el simple hecho de ya estudiar, ya está recibiendo la mejor preparación, cuando muchas instituciones no están ofreciendo educación de calidad. Y sales de la universidad, sales de donde sea que estés estudiando, completamente en blanco, sin tener muchas veces los conocimientos esenciales para desempeñarte en alguna área laboral. Sí, y wow, este punto es polémico el que dice nuestra amiga Caro, porque, a ver, miren, partamos de varias cosas. Sí, claro, también influyen las universidades, porque muchos de los que hemos tenido el privilegio de ir a una universidad sabemos que a veces prácticamente con acudir, con medio presentar las tareas, con eso vas pasando una materia, o con eso vas pasando los exámenes y mínimo terminas la carrera. Sin embargo, eso no es garantía de que el alumno esté bien preparado, pero también pues es responsabilidad de nosotros como alumnos, que simplemente ahí nos vamos nadando, ahí casi sin hacer nada, pero no nos preocupamos por investigar, por prepararnos más allá, por aunque sea ir de meritorios y que no nos paguen, sin embargo, sí aprender o tener estas aptitudes o estas capacidades. Por eso pues también no hay que dejar de señalar que sí hay estas debidas responsabilidades en cada una de nuestras trincheras. También decía Marduk, ¿por qué se sorprenden de que banda con licenciatura y maestrías estén en la pobreza? ¿Quién les dijo que tenían que ser inteligentes para terminar una carrera? La mayoría solo saben seguir órdenes, y creo que esto va relacionado con lo que tú estabas diciendo y también con un poco de lo que yo estaba diciendo. A veces estudiamos y creemos que con eso ya la armamos, pero también es válido y es necesario que nosotros por nuestra propia cuenta vayamos investigando, vayamos leyendo, estudiamos sobre algunos otros temas para ir adquiriendo más conocimientos. También decía Lauren Cruz, mejor hubiera puesto mi puesto de ambulante de tamales y jugos. Y también decía Vero Paniagua, triste realidad, pero así es, no les queda de otra más que emprender. Y ojo, ese es un punto también fundamental o importante, en donde sí, pues obviamente los empresarios no se van a preocupar porque los trabajadores se hagan ricos y millonarios, están preocupándose por sus propios intereses, y de ahí sí es importante estar emprendiendo. Se hacían comparaciones de cuántos son las tasas de emprendimiento que existen en un país, por ejemplo, como Estados Unidos y México, y sí es devastadora la diferencia. Mientras allá se preocupan más en qué negocio poner, cuáles son las herramientas de cómo prepararse, qué errores no cometer para no fracasar. En cambio aquí pues nos vamos a veces por la vía más fácil, y es donde me contraten más rápido, donde me den mi salario cómodo, y pues no hay tanto este factor o este riesgo de echarle ganas, de aventurarse y por supuesto de unirse y hacer algún emprendimiento. Hay mucha labor que hacer, sin duda, del gobierno, de estar investigando, de estar poniendo condiciones que permitan que los empresarios no exploten, no abusen, no acaben con los derechos de las personas, con los derechos laborales de nosotros como trabajadores, por supuesto, de también estar viendo alternativas, de sí estar trabajando, sacar lo básico, lo fundamental, pero también de preocuparnos por prepararnos más, pero sobre todo de poner en práctica, de aventarnos, de arriesgarnos y de emprender. Y también, por supuesto, pues de las empresas, de tener una pizca de abuela y de no abusar de los derechos de sus trabajadores. Pero ¿tú qué opinas de todo esto, mi querida Caro? ¿Qué conclusión te gustaría llegar? Y invítanos a todos nuestros nopalores y nopal sisters para que vayan al canal de Patria 24/7. Bueno, ya lo dijiste, suscríbanse por favor a Patria 24/7 News, donde estamos procurando tener la mejor información para todos ustedes. En conclusión con esto, creo que
Es cierto, sí, hay que estar poniendo empeño de nuestra parte, hay que buscar irnos superando, ir mejorando, tanto en habilidades laborales como en habilidades estudiantiles, ir adquiriendo más conocimientos, buscar ponerlos en práctica y no quitar el dedo del renglón el tema del emprendurismo. Puede sonar a lo mejor como una idea muy descabellada, o a lo mejor me pueden decir, ay, Caro, si apenas si nos alcanza para comer, ¿cómo quieres que pongamos nuestra propia empresa? Pero bueno, la cuestión es buscar, si uno tiene un sueño, uno puede cumplirlo. Tener una propia empresa, un pequeño negocio puede ser una mejor garantía de tener un mejor ingreso. A veces, como tú lo decías, en las empresas te explotan, no te pagan lo que es justo, y el que tú puedes empezar a desarrollar por tus propios medios un ingreso extra puedes hacer la diferencia en cuanto a tu familia. Y si bien es cierto, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos estar vigilando que el gobierno cumpla con sus deberes, pues también hay que pedir o hay que aprovechar que el presidente López Obrador tiene la mejor disposición de estarnos escuchando para que entonces sí tenga una mayor vigilancia a estos empresarios que por mucho tiempo nos han estado viendo a la cara, han estado siendo corruptos y no han estado pagando lo que es justo. Wow, pues ahí está la interesante y espinosa conclusión. No dejen de visitar el canal de Patria 24/7 y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy te platicaré como abogado cuáles son las consecuencias legales que debe de tener esta persona loca que se portó peor que simio, dándole con un bat al cristal frontal, a los cristales laterales, incluso pegándole a una chava conductora.